¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en Revelaciones en la Octava Digital, en este programa de análisis, de opinión. Y ahora vamos a profundizar sobre Manuel Bartlett, este personaje tan polémico, pero tan polémico, que fue secretario de Gobernación durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado, sí, cuando se dio el fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero también fue gobernador de Puebla, cuando hubo acusaciones de represión, por cierto, en contra de manifestaciones populares. Ha sido legislador, ha defendido el petróleo, ha defendido también la industria eléctrica y hoy está al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Manuel Bartlett sigue en la Cuarta Transformación? ¿Qué es lo que se le debe a este personaje? Pero no solamente el entorno político es el que afecta, daña o nos lleva a averiguar e investigar qué pasa con Manuel Bartlett. También es el tema del narcotráfico. No olvidemos la década de los 80, cuando era secretario de Gobernación y cuando diversos investigadores, diversos periodistas, así como también excelentes periodistas mujeres como la que vamos a entrevistar en un momento más, pudieron constatar su vínculo, su relación con el cártel de Guadalajara, particularmente en esa época en donde, ojo, el cártel de Guadalajara trasladaba contras nicaragüenses a esta nación centroamericana con la bendición del gobierno norteamericano, Ronald Reagan, el mayor halcón, por supuesto. Regresaban, pasaban la droga y era un gran negocio hasta que Enrique Camarena y el señor Manuel Buendía, el gran periodista Manuel Buendía, lo descubrieron. ¿Cuál fue el papel de Bartlett en el narcotráfico en México y en Estados Unidos? Anabel Hernández, hoy en Revelaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Siempre hablar de Manuel Bartlett es algo muy particular. ¿Por qué? Porque es un político de viejo cuño, un hombre que vaya que conoce el sistema político de nuestro país, pero que también ha formado parte de épocas verdaderamente oscuras que vinculan al crimen organizado con la política, es decir, hablamos de narcopolítica. Hace unos días, ustedes lo saben perfectamente, estuvimos analizando a fondo todo lo que tuvo que ver con el caso de Enrique Camarena, de Rafael Caro Quintero, a raíz precisamente de la detención del llamado narco de narcos. Y en voz de Héctor Berrelés, quien fue agente de la DEA encargado de la operación Leyenda, que estaba pues dedicada a esta operación, a saber qué había pasado con Enrique Camarena, Berrelés nos decía algo muy cierto: el papel de Manuel Bartlett en el asesinato de Camarena, en la tortura que sufrió Camarena. Para Deutsche Welle, la gran periodista Anabel Hernández profundiza sobre este papel de Manuel Bartlett, un personaje que, mi querida Anabel, muy buenos días, buenas tardes. De entrada te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad con la Octava. Jesús, qué gusto saludarte, saludar al auditorio, gracias. Oye, y yo de entrada te preguntaría, en parte lo que publicas en Deutsche Welle, de Bartlett, un personaje que está jugando un papel muy particular en la Cuarta Transformación, pero que está generando desde el tema, por supuesto, de la narcopolítica, del caso Camarena, pero también de lo que se ha discutido en últimas fechas por el tema eléctrico. Bueno, antes que nada, Jesús, a mí sí me gustaría, al menos de mi parte, hacer un reconocimiento a Héctor Berrelés. Es un hombre que fue un agente de la DEA, fue el responsable de la operación Leyenda, que fue el operativo en el que se investigó qué fue lo que había pasado con Camarena, quiénes habían sido los perpetradores de ese terrible secuestro, tortura y homicidio. Y bueno, realmente las investigaciones, las declaraciones, los documentos en cortes de Estados Unidos, en el propio Congreso de Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo está poder encontrar la verdad. No hay duda, no hay la menor duda que uno de los artífices de esa verdad es justamente Héctor Berrelés, y yo creo que eso, pues bueno, es una verdad que puede ser incómoda para mexicanos y para americanos, para ambas autoridades, pero me parece que es una verdad importante. Y justamente, yo había escrito sobre Héctor Berrelés desde hacía muchos años en mis investigaciones. Yo retomo parte de sus investigaciones, por supuesto, lo menciono en el libro de Los Señores del Narco. Además, menciono una serie de documentos a los que tuve yo directamente acceso, de declaraciones ministeriales de Ernesto Fonseca Carrillo, etcétera, etcétera, que corroboran lo que decía por su parte Héctor Berrelés, porque Héctor Berrelés no había tenido acceso a esos documentos judiciales mexicanos, pero había tenido acceso a otras fuentes de información, por supuesto. Bueno, el punto es que yo lo conozco a Héctor Berrelés el año pasado. Él me busca porque continúa en esta búsqueda incesante por encontrar la verdad.
porque esta verdad se judicialice, porque todas las personas responsables directa o indirectamente del caso Camarena sean castigadas, lo cual no ha sucedido. Y bueno, es así como yo viajo a California el año pasado y conozco de viva voz, conozco cara a cara a dos de los testigos fundamentales de toda esta historia, que es Ramón Lira y Jorge Godoy, que eran dos policías del estado de Jalisco que formaban parte en aquellos años de esa red de corrupción, que eran escoltas directos de Ernesto Fonseca Carrillo, que declararon muy consistentemente, con mucha amplitud, en la Corte de California en el 92, 93. Gracias a sus testimonios, muchos terminaron en prisión, como el propio Zuno Arce y otros políticos o familiares de políticos de Rubén Zuno Arce, un cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Y bueno, el punto es que es ahí donde estos dos testigos hablan de nueva cuenta de Manuel Bartlett, y es ahí, Jesús, donde Manuel Bartlett, una especie de déjà vu, se convierte de nueva cuenta en el epicentro de dos conflictos que podrían ser quizá los conflictos que terminen marcando la historia moderna de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Uno del pasado, uno del 85, porque él era el secretario de Gobernación cuando Camarena fue asesinado. Sus jefes policíacos, la gente más cercana a Manuel Bartlett fue la que disparó, la que tiró el gatillo, la que asesinó materialmente a Camarena, no los narcos, fue directamente un hombre llamado de apellido Espino Verdín, y que dependía directamente de Manuel Bartlett, y Manuel Bartlett pues ahí como co-conspirador del homicidio de Camarena, un hombre que había protegido al narcotráfico, etcétera, etcétera. Y hoy de nueva cuenta nos encontramos a Manuel Bartlett en el ojo del huracán por el tema de la disputa del TEMEC, esta querella internacional comercial que ha iniciado el gobierno de Estados Unidos contra México por querer convertir a la CFE en una especie de super monopolio de electricidad, con toda la opacidad que eso significa y con todos los abusos que eso puede significar, pues violentando concesiones y acuerdos previos con empresas americanas, etcétera, etcétera. Bueno, pues el titular de esa CFE es justamente Manuel Bartlett Díaz, que quién lo diría que sería justamente revivido en los tiempos de la que se dice la Cuarta Transformación. Oye, mi querida Anabel, en este texto de Deutsche Welle, como dices en las entrevistas que haces estos dos testigos, ellos ubican perfectamente a Bartlett, ubican perfectamente a don Neto Fonseca. ¿Y cuál también es el papel de Arévalo Gardoqui, del general Arévalo Gardoqui? Pues es ahí, Jesús, donde siempre terminamos, no importa si hablamos del Chapo o del Mayo, siempre terminan estos actores políticos, que es los secretarios de Estado, que es el ejército mexicano, que es la policía. No importa el gobierno, no importa cuántas décadas puedan estar pasando de tiempo, siempre son estas instituciones las que protegen a los narcotraficantes, porque los narcotraficantes en México, y diría yo en ninguna parte del mundo, pueden operar sin la corrupción de instituciones públicas. Y bueno, sí, Arévalo Gardoqui en aquella época era el titular de la Sedena, y es uno de los que también iba a los cónclaves de Fonseca Carrillo, de Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, igual que Godoy y Lira vieron con sus propios ojos a Manuel Bartlett Díaz, igual vieron a Arévalo Gardoqui, porque aquel homicidio de Camarena, el propósito no era tanto el tema del rancho El Búfalo, que había pasado muchos meses antes, sino el tema era el gobierno de México, los narcotraficantes, algunas autoridades corruptas de Estados Unidos estaban preocupados realmente qué tanto sabía Camarena. Por eso lo torturan de esta manera brutal como ocurrió. Incluso me llama mucho la atención, antes de profundizar con este asunto de Bartlett, que está, como bien dices, ahora del otro lado de la moneda, pero que incluso estaban todos reunidos, como bien te lo describen, en ese momento, pero no estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, Miguel Ángel Félix Gallardo, que en su momento incluso fue señalado por los propios medios norteamericanos como el hombre que estaba detrás de esta acción en contra de Camarena.
Pero te voy a decir una cosa, Miguel Ángel Félix Gallardo sí estaba en esos cónclaves con Bartlett y con Arévalo Gardoqui y con otros altos funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid. No estaba en el momento en que Camarena es llevado a esta casa de seguridad de Lope de Vega cuando comienza a ser torturado. Pero yo tengo una declaración, la primera declaración que rinde Don Neto en 1985, donde él habla de cuándo es que se planeó el secuestro de Camarena. Y él habla que lo planearon específicamente ya en el modus operandi, Caro Quintero, él mismo Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo en una fiesta días antes de que sucediera. Y después, ya que Camarena estaba ahí torturado y siendo interrogado en esta casa de Lope de Vega, sí hubo un momento en que llegó la gente, y llegó el propio Miguel Ángel Félix Gallardo y llegó su gente y también le estuvieron golpeando y torturando a Camarena. ¿Qué pasa con Manuel Bartlett? Me refiero a mi querida Anabel. ¿Cómo ubicar a Manuel Bartlett en la historia de nuestro país? Porque, caray, ya defendió el petróleo, ya fue diputado, ya fue senador, fue secretario de Estado, fue gobernador de Puebla, ahora está metido en la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿qué sabe Manuel Bartlett que a todo mundo convence o a todo mundo va? Bueno, hay que explicar que Manuel Bartlett es de uno de estos hombres del Deep State, del sistema profundo que por desgracia es bastante sucio en México, que está lleno de secretos pues inconfesables, ¿no? Muy incómodos, no solo para personas del pasado, sino del presente. Y eso es lo interesante del caso y cómo todo esto puede girar, pues ahora de manera incluso negativa en contra del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y voy a explicar por qué. Manuel Bartlett Díaz es un hombre que fue en su momento, pues, secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Él quería ser candidato a la presidencia, incluso fue precandidato del PRI a la presidencia, compitió con Salinas de Gortari y otro candidato. Al final la candidatura se la queda Salinas de Gortari porque el escándalo de Camarena, por muy corrupto que fuera México, era demasiado tentar y dinamitar las relaciones bilaterales con Estados Unidos, proponiendo a Manuel Bartlett como candidato. Sin embargo, en cuanto llega Salinas, además del fraude electoral, que recordarás la famosa caída del sistema, pues fue obra de Manuel Bartlett. Cuando llega Salinas, lo apapacha, lo protege, lo nombra secretario de Educación y después lo nombra gobernador. Muchos se dirán, ay, pues el señor Manuel Bartlett, pues allí está ahora bajo el brazo protector, muy protector del presidente de la República que lo defiende a capa y espada. La gente se preguntará, bueno, seguramente es inocente porque nunca ha sido juzgado, nunca ha sido sentenciado. Bueno, el problema es que eso en México jamás ha sido posible porque prácticamente desde el 85 hasta la fecha, el señor Manuel Bartlett o ha tenido fuero como gobernador y legislador, senador 2 veces, o ha tenido puestos políticos que lo han protegido, como es el caso de hoy como titular de la CFE. Entonces es un hombre que realmente siempre ha estado en el poder y por eso nunca ha sido realmente llamado por tribunales en México, sin tomar en cuenta ya el nivel de corrupción que hay en México. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que Manuel Bartlett se convierte, sin que sepamos que es un genio, un Steve Jobs que puede crear tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no es dueño de Twitter, que sepamos, amasa una inexplicable fortuna. Cuando uno intenta explicarse el origen de esa fortuna, es inevitable ir al testimonio que me da Jorge Godoy el año pasado, en California, donde él me habla de que él directamente junto con Lira testifican trailers de más de 40 millones de dólares que le entrega el cártel de Guadalajara a Manuel Bartlett con la promesa, e incluso este Caro Quintero lo trata un poco como su lacayo, Caro Quintero a Bartlett, y aquí le estamos dando, ahora nos cumple, no se vaya a ser el despistado, ¿no? El olvidadizo, ¿no? Y bueno, pasan estos años, pasan todas estas décadas y de pronto está ahí Bartlett en un momento, en un puesto de poder, y está ahí Caro Quintero en la cárcel, un Caro Quintero que hace décadas le dijo a Bartlett, ahí le encargo,
después no se vaya a hacer el olvidadizo. Claro. ¿Qué es lo que sigue, mi querida Anabel, desde tu expertise, desde tu postura, con un personaje como Bartlett en la 4T? ¿Qué consecuencias puede tener hasta incluso para la llamada cuarta transformación la presencia de un personaje como Bartlett? Y para el propio movimiento del presidente de la República, debo decir, porque lo que he estado viendo en documentos oficiales que están en la Corte de Distrito Central de California es que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, ya reabrió el cold case, por llamarlo, el caso frío de Camarena, en la Corte de California. Y el 25 y el 26 de julio pasado acaban de pasar cosas históricas ahí en esa corte. Un juez acaba de decretar que se tiene que reabrir, revivir, abrir la orden de aprehensión dictada contra Caro Quintero desde el 88, 87-88. Y está diciendo también, acaba de solicitar el fiscal que también se abra de nueva cuenta, se exponga de nueva cuenta, se saque del cajón la acusación criminal contra Caro Quintero por el caso de Camarena. Como yo había comentado ya contigo en otra entrevista, sería difícil pensar que Caro Quintero podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado de nueva cuenta por el caso Camarena, porque ya fue juzgado en México. Pero abriendo el cold case, ¿sabes qué sí puede pasar? Ok, no me puedo llevar a Caro Quintero, puedo ahora reabrir mis investigaciones contra todos aquellos sujetos que hasta este momento no han sido juzgados por el caso Camarena. Y ahí es donde podría salir claramente el nombre de Manuel Bartlett. Un Manuel Bartlett que, de acuerdo a investigaciones que estoy realizando, en 2009, el mismo Bartlett presumía a sus amigos que estaba financiando el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador. Si el dinero de Manuel Bartlett, con el que hubiera financiado ese movimiento político, según las propias palabras de Bartlett, hubiera tenido algún tipo de vínculo con ese dinero, con esos 40 millones de dólares recibidos en el 85, bueno, ahí tendríamos un problema. La cuarta transformación, el movimiento del presidente tendrían un problema que podría convertirse en un problema mucho más serio de lo que parece. Todos estos jueguitos de propaganda que hace el presidente, usando a Chicoche, y uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, pues bueno, no vaya siendo que sí termine así la historia. Mi querida y admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco muchísimo tu generosidad con la octava. Al contrario, Jesús, un abrazo y saludos al auditorio. Gracias. No hay mucho que agregar a lo que dice Anabel Hernández, gran periodista. Aquí en el canal de YouTube de La Octava también está la entrevista, por supuesto, con Héctor Berrelés, el ex agente de la DEA, encargado de la Operación Leyenda, que cuando se acercó a la verdad para saber qué pasó con Enrique Camarena, desde Washington le dijeron: detente. ¿Por qué? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.